Bienvenidos, queridos hermanos, a este día 36. Les felicito por llegar aquí. Sé que no ha sido fácil, no todos han podido continuar. Y si has llegado a este vídeo como el primero o no has seguido la serie, te recomiendo empezar desde el día 1, que nosotros hemos comenzado estos 40 días de preparación para la segunda venida de nuestro Señor Jesús y aprendiendo más sobre el Espíritu Santo. En este día 36 vamos a aprender sobre la columna de la verdad, que es la iglesia. La iglesia tiene dos propósitos. El primer propósito de la iglesia es que tiene que ser la columna de la verdad. Y el segundo propósito es que tiene que ser el lugar para tener comunión con los hermanos. Pero primero quiero que entiendan qué significa la palabra iglesia. La palabra iglesia proviene de eclesia, que significa los llamados. Es una palabra griega. Proviene del griego eclesia, que significa los llamados. Es decir, cuando hombres y mujeres aceptan el llamado, responden a la convicción que tienen del Espíritu Santo para aceptar a Jesús como su Salvador personal, se convierten automáticamente en parte de la iglesia porque han aceptado el llamado. Entonces ya son parte de los llamados. Entonces es importante entender este concepto para saber que la iglesia no es el edificio. Es muy fácil hoy en día confundirse y pensar que la iglesia es el edificio que tú ves ahí con un nombre: iglesia X, iglesia A, iglesia B. No, la iglesia no es el edificio. De hecho, los primeros discípulos ya se estaban reuniendo y no se reunían precisamente en las iglesias de su tiempo, en los templos de su tiempo. ¿Por qué? Porque no eran bienvenidos. Entonces, ellos mismos se reunían en las casas, como vimos en los vídeos anteriores. Y ellos eran el pueblo de Dios, la iglesia, eran los llamados. Así que cada vez que pienses en iglesia, piensa en las personas. Piensa en aquellas personas que fueron llamados y aceptaron a través del Espíritu Santo a Jesús como su Salvador. Ahora, cuando estas personas se juntan, todos estos llamados se juntan para tener comunión, ahí empieza el propósito de la iglesia. El primer propósito lo vemos en el versículo principal de hoy. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice así: para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Por eso se llama la iglesia, por eso Pablo llama aquí la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Porque aquellos que son llamados, aquellos que son miembros de la iglesia, están ahí para crecer espiritualmente, para vivir lo que han aprendido y, lo más importante, para enseñar las verdades que hay en la palabra de Dios. Por eso hoy en día vemos mucho problema en las iglesias que ya no predican la verdad presente. Porque uno de los propósitos de la iglesia es crecer espiritualmente, es predicar la verdad, es que tiene que ser un estandarte, una columna de la verdad en un mundo que cada vez hay más engaño, que cada vez se quiere dejar a un lado la palabra de Dios. La iglesia tiene que ser la columna y el baluarte de la verdad. Y este es el primer propósito. El segundo propósito es comunión. Este segundo aspecto vital lo podemos ver en Juan, primera de Juan capítulo 1, versículo 3. Dice lo siguiente: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Este segundo aspecto es de vital importancia. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos comunión entre nosotros, dejamos de ser una familia. Aquellas personas que solamente esperan llegar el final de semana para ir a la iglesia, saludar a los hermanos y volver 7 días después, no están teniendo el segundo aspecto importante de la iglesia, que es tener comunión. Este aspecto es un aspecto vital. ¿Por qué? Porque es la única forma que la familia puede mantenerse unida. Es muy importante que nosotros podamos compartir con otros miembros de la fe. Tenemos que preocuparnos por ellos, tenemos que saber cómo están, porque son los mismos que supuestamente estarán con nosotros allá en el cielo. Cuando vayamos, cuando Jesús nos venga a recoger y vayamos allá, es con ellos que vamos a vivir. ¿Y cómo vas a conocer si solamente una vez a la semana le saludas y ya nunca más sabes de él? Por eso es importante que esta comunión se vea como lo que realmente es,
una comunión de familia, es decir, estrechamente vinculados. Por eso es muy importante los grupos pequeños, porque ahí tú puedes saber cómo le fue la semana al otro, tú puedes entender cuáles son sus preocupaciones, sus motivos de oración. Todas estas cosas hacen que haya más unión. Y ahí es cuando la iglesia, los llamados, pueden cumplir su propósito. ¿Por qué? Porque han aceptado a Jesús como su Salvador, se han unido a las otras personas que ya forman parte de esta familia y entre ellos se están conviviendo, comparten las cosas, comparten las dificultades. Y todo eso ayuda tanto al crecimiento del propio miembro cuanto al otro que está participando. Que Dios les bendiga y que sepamos que no se trata simplemente de conocer los nombres de los demás, dónde viven, sino que nosotros también tenemos que compartir cuáles son sus esperanzas, sus sueños, sus dificultades, luchas, dolores. No debemos dejar a los demás solos, porque nosotros somos una familia espiritual. Que Dios les bendiga y nos vemos mañana en el siguiente día. Chao, chao.